Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Buenos días, cordial saludo a todos los que a través de las ondas electromagnéticas nos escuchan en la UD 90.4 FM. Les doy la bienvenida a la emisión número 280 de Univertopías, su programa de reflexión y análisis sobre las coyunturas de la educación pública superior en Colombia. Hoy, en memoria del gran líder revolucionario, pero sobre todo humano y servil al pueblo, hablamos de Pepe Mujica. Recuerden que así como él trabajó desde la política y la militancia, y uno de sus grandes logros fue la descentralización de la educación a través de la creación de la UTEC, nosotros continuamos trabajando arduamente desde la comunicación, el periodismo y la pedagogía para ser objeto de memoria y continuar con el legado de este gran líder, esclareciendo también sobre los procesos de lucha en pro de una educación que dignifique y sea consciente de la otredad y no de una simple competencia mercantil. En la presente emisión trabajaremos en Cómo Vamos UD. El profesor Jairo Ruiz continúa abordando el documento del Estatuto General y a su vez el tercer título, Estructura y Organización de la Universidad. Pero en esta ocasión el capítulo 3, llamado Bienestar Universitario y Buen Vivir, término que, como dato curioso, hace parte también de una de las materias del Pensum en Comunicación Social y Periodismo, que lleva por nombre Comunicación para el Buen Vivir. En Cápsulas para la Memoria, con la profesora Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón, reflexionan y hacen un llamado a la participación democrática en los estatutos derivados con carácter de universidad pública, con base en lo abordado en la emisión anterior, en su carácter de generadora de conocimientos y transformadora de la sociedad, aspectos fundamentales y no negociables en su composición. Y de las reformas universitarias que la profesora Olga Salcedo, habiendo analizado la normatividad vigente que el orden nacional en relación con el pacto de concurrencia en la Universidad Distrital, según los artículos 131, 146 y 283 de la Ley 100 del 93, entre otras, del pago pasivo pensional de las universidades estatales. En esta ocasión se inicia una revisión de la aplicación y legislación determinada en los programas anteriores dentro de la Universidad Distrital, recogiendo inicialmente en los considerandos de acuerdo 014 de junio de 2023 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital. Finalmente, en Univertopías y sus reflexiones sociales, en conmemoración al gran Pepe Mujica, el profesor Jairo Ruiz nos trae un audio con las frases que dejaron un legado a nombre de este gran líder. En una segunda parte de esta misma sesión, Daniel González, quien les habla, ha preparado una pequeña nota contándoles un poco de lo ocurrido en la pasada sesión plenaria del Congreso de la República el 14 de mayo. Pasemos entonces con nuestra primera zona musical, con el cantautor uruguayo Manuel García y su sentido homenaje cantado a Pepe Mujica, recordando esas características únicas de su ser, esa humildad, esa servicialidad innata. Sin duda, la canción Amanece es un detalle hermoso de la música uruguaya hacia con el gran Pepe. Escuchemos Amanece. Resiste a pie aquellos lugares donde se posaba el corazón, sobre flores que son inmortales, porque su perfume era el amor, el amor. Nunca te sirvió mucho el dinero, más para
perderlo tal vez sí, entre los bolsillos y agujeros que la vida trae de por sí. Matecito de Uruguay con hierba de allá, y en el cielo apareciendo siempre una estrella. Uruguay, guay, ay, ay. Nace un segundo y muere otro, así trenza el tiempo su verdad. Del cadáver de cada minuto se alimenta otro sin parar. El amor sagrado es tan humilde, y es que nada queda en realidad, solo aquella luz resplandeciente que tú me entregaste al caminar. Sombra y luz trenzadas en el aire, nada más será la humanidad. Un punto de fuga cuando naces, y la muerte un parto al más allá, o más acá. Matecito de Uruguay con hierba de allá, y en el cielo apareciendo siempre una estrella. Uruguay, guay, ay, ay. Somos pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Vamos a hacer la revisión del último título del tercer capítulo, que tiene que ver con bienestar universitario. Ya en nuestras emisiones anteriores hemos revisado el título 1, Naturaleza Jurídica, Principios y Comunidad, sus 3 capítulos, el título 2, Gobierno y Participación Democrática, sus 2 capítulos, y estamos culminando hoy el título 3, Organización Académica y Administrativa. En este caso ya hemos revisado el capítulo 1 y el capítulo 2, Organización Académica y Organización Administrativa, y vamos a revisar rápidamente el capítulo 3, Bienestar Universitario, que en el documento del Consejo Superior Universitario se denomina Bienestar Universitario y Buen Vivir. Igual que en el capítulo anterior, ha sido recortado en cuanto al número de artículos, porque en el que se presenta por parte de la Asamblea Universitaria se desarrolla prácticamente casi todo lo que tiene que ver con bienestar universitario y buen vivir. En este caso, solamente se registran los artículos generales, porque se proyecta hacer un estatuto particular específico de los que llaman estatutos derivados de bienestar universitario. Los artículos que quedan contemplados entonces en el estatuto general son los siguientes. Artículo Bienestar Universitario y Buen Vivir. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas concibe el bienestar universitario y buen vivir como un sistema que reúne políticas, planes y programas para desarrollar y fortalecer una cultura institucional que promueva la vida digna, la diversidad cultural y el buen vivir. Así, garantiza los derechos humanos con un enfoque de género, de manera transversal, que permita la convivencia en equidad, para asegurar el buen desarrollo físico de capacidades diversas, psicoafectivas, emocionales, espirituales, sociales e intelectuales, en armonía con lo ambiental, con el propósito de lograr el crecimiento individual, colectivo e institucional en una propuesta por el bienestar integral,
esta cultura institucional reconoce, escucha las inquietudes y necesidades, apoya y acompaña las iniciativas de la comunidad universitaria. Y se señala en el parágrafo: la Universidad Distrital Francisco José de Caldas adopta el Estatuto de Bienestar Universitario y Buen Vivir, en el que se desarrolle la estructura del sistema, las políticas, los propósitos y los programas, al tiempo que se determine el porcentaje presupuestal para su funcionamiento de conformidad con este estatuto y la ley. De acuerdo a la definición que viene de la Asamblea Universitaria, parece que queda recogido en lo esencial las características proyectadas por el buen vivir y las características que, dentro del marco histórico de debates que se ha desarrollado por parte de las universidades públicas del país por sus diferentes estamentos desde el año 2015, se han venido recogiendo. En ese orden de ideas, parece interesante la definición que queda planteada y el desarrollo del parágrafo allí presentado. Y sigue el documento: líneas de acción del sistema de bienestar. Las líneas de acción del sistema de bienestar universitario y buen vivir son las siguientes, sin perjuicio de otras que puedan ser incorporadas en el Estatuto de Bienestar Universitario y el Buen Vivir o la norma que haga sus veces. Permanencia. Propone estrategias para el acompañamiento integral a la comunidad universitaria, para la continuidad de sus miembros en la institución, en articulación con otras dependencias de la universidad, así como entidades distritales y nacionales para diversos programas de apoyo y acompañamiento socioeconómico. Segunda, prevención y promoción en salud. Desarrolla programas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención en salud, higiene oral, salud sexual y reproductiva, mental y desarrollo de una vida sana, con apoyo de entidades distritales y nacionales. Tercera, actividad física, recreación y deporte. Promueve la práctica deportiva y física que permita el desarrollo físico, la formación integral y el aprovechamiento óptimo del tiempo libre en alianza con entidades distritales y nacionales. Cuarta, arte y cultura. Promueve el desarrollo de una cultura universitaria a través del arte y el aprovechamiento óptimo del tiempo libre en alianza con entidades distritales y nacionales. 5. Derechos humanos. Fomenta el respeto a los derechos humanos en la institución al tiempo que acompaña los ejercicios de libre expresión colectiva e individual de la comunidad universitaria que favorezca las relaciones y la comunicación asertiva. 6. Género y diversidad. Fomenta el respeto y el diálogo sobre las mujeres, las diversidades sexuales y de género, las diversidades étnicas, lingüísticas y las personas con capacidad diversa. 7. Acompañamiento laboral. Desarrolla estrategias para acompañar a los docentes, personal administrativo, egresados y estudiantes en procesos de empleabilidad dentro y fuera de la universidad, según corresponda, con acompañamiento de otras dependencias de la universidad. 8. Apoyo socioeconómico. Propicia actividades, acciones y campañas que contribuyan al equilibrio ambiental, así como a la creación y el mantenimiento de entornos saludables bajo la perspectiva del buen vivir. En el documento de la Asamblea Universitaria, las líneas eran muchas más, pero no estaban desarrolladas como en el documento que oficialmente sale del Consejo Superior Universitario. Están prácticamente contempladas todas y con las explicaciones que allí se hacen, se reúnen. De pronto quedan faltando la línea ambiental de entornos saludables, que de alguna manera se toca allí, el desarrollo humano, la situación laboral y el seguimiento académico. Sin embargo, cuando se hacen las explicaciones de cada una de las líneas, de alguna manera quedan recogidas. Y finalmente, dice el documento que entrega el Consejo Superior Universitario que el último artículo con que cierra este capítulo es Dirección General de Bienestar Universitario y Buen Vivir. Y se señala, la Dirección General de Bienestar Universitario y Buen Vivir es la dependencia encargada de gestionar, proponer y desarrollar el sistema de bienestar universitario y buen vivir de acuerdo con las políticas y normas que para tal efecto disponga la universidad.
La Dirección General de Bienestar Universitario y Buen Vivir está adscrita a la Rectoría y es ordenadora del gasto. La dirección cuenta con un Consejo de Bienestar Universitario y Buen Vivir, comités de bienestar y buen vivir y un equipo de soporte administrativo para el cumplimiento de sus objetivos. El documento de la Asamblea Universitaria tiene ese mismo desarrollo. Se presenta como la unidad académico-administrativa donde participan estudiantes, docentes, egresados y trabajadores encargada de gestionar, proponer y desarrollar el sistema de bienestar universitario de acuerdo con las políticas y normas que para tal efecto disponga la universidad. La Dirección de Bienestar quedará adscrita a la Rectoría y será ordenadora de gastos. Más o menos tiene el mismo desarrollo, tan solo que no se presenta el desarrollo del Consejo de Bienestar Universitario y Buen Vivir. Su composición no se presenta cómo llega a conformarse el mismo y no se desarrollan las funciones de este consejo. Y no se desarrollan porque, como se ha dicho, tanto estas funciones como la del director general de bienestar, como la del perfil del director, como sus funciones van a quedar dentro de un estatuto específico o un estatuto derivado. Y hasta aquí nuestra emisión en el día de hoy en ¿Cómo vamos, UD? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Y para nuestra segunda zona musical, los dejo con una pieza del rap nacional, que es una radiografía casi calcada de un paradigma colombiano, latino y mundial. Hablamos de la eterna lucha de clases, pero específicamente de la acumulación de tierra y poder por parte de algunos y el pensamiento colectivo de otros que bajo su yugo quisieran ser algún día ese patrón que los explota y no dignifica su trabajo, pero todo esto logrado a través de una falaz cultura en la que el pensar en el yo y en mi progreso es lo único válido, sin importar las vías para este fin, incluyendo pasar por encima del otro. Sin más verborrea, los dejo con La Casa de Nariño, de Alcolíricos. Escuchemos. Con foto en Hacienda Nápoles, vas a recoger café, terminas con las botas al revés. La ignorancia te ha salvado si no te han matado por no saber demasiado. No importan los muertos, lloran por un bus rayado. Solo les gustan las firmas de abogados. Saben que sus protestas se quedan en las redes. La indignación dura 2 días, máximo 3. Quiero un cóctel molotov para la sed. Están en contra del aborto y contra todos después de nacer. Falta para fingir que apuestas todo y nada como si nada te vas. Y tú escribiendo cartas que te prestas. Y ahora qué más. Si les digo que bailo me sacan. Vine a tirar piedra mientras beben whisky en las rocas. Salen a marchar en camioneta, los ricos también lloran. La muerte del pobre justifican. Te sacan de tu tierra con mentiras blancas. El colmo que esos falsos tengan zona franca. Solo buscan llenar sus arcas. Siguen como si nada, como si nadie, como si nunca. Quedamos los de Ruana peleando por política. En el centro de la ruina democrática. Entre copas y enemigos, el miedo nos gobierna. Jehová crucificando testigos. Si pelechas te multan, la cara te pintan con la mano que los unta. La comodidad es comedida, cada ciudad se cree un estado. Por unos cuantos dividida, el presidente cambia hasta las normas y con T. Borra la margen izquierda, cree que está contra él. Procura no ser procurador, John Cena te trajo la cena a la lona senador. Falta para fingir que apuestas todo y nada como si nada te pagas. Y tú escribiendo cartas que te prestas. Y ahora qué más, qué más. Y ahora qué más, qué más, qué más, qué más.
Cápsulas para la memoria UD. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muy buenos días, apreciada audiencia. Bueno, aquí continuando con los análisis a propósito de el ambiente que se vive en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en torno a una posible reforma, porque hay una posibilidad, hay un consenso general en el Consejo Superior de la Universidad que se expedirá una reforma, si bien aún no se ha expedido ese estatuto. ¿Y cuándo se expida? Pues la verdad es que quedan muchos espacios vacíos en ese estatuto que habrá que escribir, y eso le va a corresponder, bueno, no se sabe todavía en los transitorios a quién le van a designar el liderazgo, pero quien sea que lidere va a tener que contar con la participación democrática de la comunidad. Y ahí hay que jugársela por instalar una versión de la universidad que realmente cumpla con los deseos, con los anhelos de la existencia de la universidad pública en las diferentes sociedades. Entonces hablábamos cómo realmente al ser un recurso público que se espera que esté al servicio de la sociedad, pues entonces la universidad en sí misma debería responder a las problemáticas de las sociedades de nuestro país, de las personas en sí mismas, que si se responde a las problemáticas de las personas que conforman una sociedad, pues en general estaríamos construyendo unas nuevas culturas, ¿no?, en torno a lo que consideramos desarrollo del país. Y ahí la Universidad Distrital y en general todas las universidades públicas del país se han debatido desde sus orígenes entre sí ser productoras de conocimiento o netamente formadoras de profesionales, o una sinergia entre estas dos, aunque obviamente los orígenes de la universidad fueron en torno a la formación. No se concebía como una instancia que va a producir conocimiento que a su vez va a transformar las realidades del país. Pero hoy en día estamos abocados a ello. Y eso hace que muchos de los líderes de las universidades empiecen a dejarse arrastrar por las corrientes de mercado o las corrientes eficientistas que hablan de que si la universidad está mejor rankeada en yo no sé dónde o digamos en índices que hablan de unos niveles de producción, de unas relaciones entre el dinero que se invierte y el dinero que se produce, por ejemplo, y entonces que sería mejor universidad. Pero ese es un dilema que es profundo y que realmente si se atendiera a una noción de universidad pública como una institución que debería estar puesta al servicio de la sociedad, pues sería más sencillo de resolver. Porque tendría que garantizarse, por ejemplo, para que fuera pública netamente, el acceso a la educación. Es decir, las universidades públicas deberían ser tantas, tan grandes y tan suficientes que toda la comunidad interesada en acceder a la universidad pudiera hacerlo. Pero además, después de que ingrese, deberían poderse mantener. O sea, la universidad no debería esforzarse por expulsarlos. Es que pareciera que así es, ¿no? Entonces, durante décadas hemos visto cómo al interior de las públicas, y la distrital no es la excepción, cuando los estudiantes ingresan, realmente son más digamos, los contratiempos que encuentran, las batallas que tienen que dar para poderse mantener, que lo que los amaña, ¿no?, que lo que los amarra, ¿no? En nuestra universidad, por ejemplo, hay una deuda histórica con el tema del bienestar universitario, que los estudiantes puedan tener su almuerzo caliente en la sede universitaria, que se puedan sentar en un lugar a estudiar tranquilamente, que tengan recursos suficientes. Digamos que hay unos recursos,
pero no para el tamaño, para la inversión y para el significado de la universidad, lo que es, falta mucho por mejorar ahí, ¿no? Por comprender, ¿no? De qué se trataría ese bienestar desde cosas tan sencillas como lo que hace cada maestro dentro de su clase. Por ejemplo, es triste escuchar a algunos maestros que no son la mayoría, son la minoría, infelizmente, pero causan un efecto muy poderoso cuando, por ejemplo, dicen, no, es que esos estudiantes que me tocaron, todos no tienen el nivel, no tienen las capacidades, y me toca es trabajar con las uñas porque esos estudiantes no sirven para mi materia, cosas de esas. Pues esas visiones tan retrógradas y tan atrasadas de lo que significa desarrollar procesos de aprendizaje, pues no contribuyen, ¿no? Y la universidad en su conjunto debería asumir políticas institucionales de formación, de actualización docente, por ejemplo, para relacionar la docencia con la investigación, ¿sí? Si decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos dedicamos a investigar y a producir conocimiento o nos dedicamos a enseñar? Bueno, para mí la dicotomía se resuelve si decimos nos vamos a dedicar a enseñar, pero lo que vamos a enseñar es nuevo conocimiento, de tal manera que nos toca producir nuevo conocimiento. Pero además ese nuevo conocimiento no puede ser cualquiera, tiene que ser el que le sirva a nuestros estudiantes, a nuestra sociedad, a nuestras culturas, a nuestro país, para resolver nuestros problemas. Y entonces las universidades públicas deberían tener la voz líder, ¿no? La voz cantante cada vez que desde los gobiernos, ¿no? Nacionales y regionales y locales, institucionales, se anuncian dilemas, problemáticas que hay que resolver. Pues la universidad pública debería estar ahí alzando la mano de primeras para decir, aquí estamos con nuestro conocimiento para aportar a la solución de esos problemas, ¿no? Ahora, formar un docente investigador pues tiene varias líneas, porque por un lado está la investigación en los conocimientos específicos, pero por otro lado está la investigación sobre la propia acción docente. En tanto todos los docentes universitarios son docentes, son maestros, valga la redundancia, pero es que toca aclararlo, porque es que hay muchos docentes que imaginan, que asumen, ¿no? Y se posicionan como que ellos son meramente investigadores. Digamos que un efecto colateral o un gaje del oficio es que les toca dar clases de vez en cuando. Pero eso no es como lo más importante de su función. Y realmente eso no combinaría con una universidad que quiera estar al servicio de la sociedad. Necesitaríamos docentes que se asuman maestros, que se asuman docentes, enseñantes, profesionales de la enseñanza, que asuman que deben estudiar su acción docente para ser cada vez más pertinentes en el desarrollo del pensamiento y de los estilos de proyectos de vida de los estudiantes. Y eso va asociado obviamente con la producción de nuevo conocimiento en el campo en el que enseña, o por lo menos la absorción del nuevo conocimiento. Porque tenemos también muchos maestros enseñando conocimientos que inclusive ya están obsoletos, pero que no importa, si están en el listado ahí del libro de texto o están en algún listado, entonces se enseña ya. Entonces creo que son muchas las reflexiones que hay que hacer, independientemente de que la universidad aplique o no aplique una reforma. La universidad pública y especialmente la universidad distrital están necesitando ávidamente una transformación en su mentalidad, en su cultura, en la manera de entenderse universidad pública al servicio de la sociedad. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Y es hora de nuestra siguiente zona musical. Como siempre, el himno a los profesores ocasionales y catedráticos. El tema, al docente temporal, con arreglos de Luis Felipe Hernández, producción de Gustavo Díaz, interpretación de Wilson Agudelo, Dani Díaz, Alexander Rodríguez, Ricardo Alvarado y la autoría del profesor Harold Mosquera Rivas desde la Universidad del Valle. Un homenaje a todos nuestros profesores ocasionales y catedráticos y el llamado por el proceso de formalización laboral docente.
nuestra nación. Hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses y trabajan en exceso. Se les paga pequeñeces en un injusto proceso. No van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles digna remuneración, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón, que no sean despedidos por caprichos inferiores o apetitos desmedidos de malignos directores. Florecerá la esperanza que anhela la humanidad, si hay justicia y enseñanza en cada universidad. Al docente ocasional que la está pasando mal, luchemos por acabar esta historia de maldad. Al docente ocasional que la está pasando mal, si hay justicia y enseñanza, florecerá la esperanza. Al docente ocasional que la está pasando mal, dicen que no es empleado, tampoco trabajador. Al docente ocasional que la está pasando mal, al docente temporal mi apoyo incondicional. Somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? En las anteriores emisiones de Univertopías socializamos en detalle la normatividad vigente más relevante del orden nacional relacionada con el denominado Pacto de Concurrencia o Convenio de Concurrencia o Acuerdos de Concurrencia o Contrato Interadministrativo de Concurrencia, según los artículos 131, 146 y 283 de la Ley 100 de 1993, el Decreto Presidencial 2337 de 1996, que reglamentó, entre otros, el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1371 de 2009, por la cual se establece la concurrencia para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales de nivel nacional y territorial. En la presente emisión de Univertopías y en las siguientes, reflexionaremos acerca de las acciones realizadas por la Universidad Distrital al tenor del anterior marco jurídico del ámbito nacional colombiano, las cuales,
en buena medida se recogen en los considerandos del Acuerdo 014 del 15 de junio de 2023 del Consejo Superior Universitario, abre comillas, por medio del cual se modifica el Acuerdo 05 de 1997, modificado por el Acuerdo 03 de 2005, mediante el cual se crea el Fondo para el Pago del Pasivo Pensional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se faculta al rector para adelantar la contratación de un encargo fiduciario y se dictan otras disposiciones, cierra comillas. Veamos entonces los considerandos del mencionado Acuerdo 014 del 15 de junio de 2023 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital. Que el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, abre comillas, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones, cierra comillas, señala que cada una de las instituciones de educación superior oficiales del nivel territorial constituirá un fondo para el pago del pasivo pensional contraído a la fecha en la cual esta ley entró en vigencia. Que el decreto 2337 de 1996, abre comillas, por el cual se reglamenta el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, cierra comillas, precisa los mecanismos de financiamiento del pasivo pensional, estableciendo para ello el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Que el artículo 3º IBIDEM prevé que, abre comillas, los fondos que de conformidad con la ley deberán constituir para el pago del pasivo pensional las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial, que en su calidad de empleadoras reconocían y pagaban las pensiones correspondientes, serán cuentas especiales, sin personería jurídica de la respectiva universidad o institución de educación superior, cuyos recursos serán administrados en forma independiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del presente decreto. Los recursos y los rendimientos tendrán destinación específica para pagar el pasivo pensional, esto es, pensiones de vejez o jubilación, de invalidez, de sobrevivientes o sustitución y demás obligaciones pensionales derivadas del régimen pensional vigente, legal o extralegal, válidamente definidas o pactadas, cierra comillas. Que el artículo 5 y justem dispone que los, abre comillas, recursos, sus rendimientos financieros y las inversiones de estos serán administrados mediante encargo fiduciario en el cual se mantendrán debidamente separados los recursos correspondientes a cada subcuenta, con las características previstas en la Ley 100 de 1993, cierra comillas. Que el Consejo Superior Universitario, mediante el Acuerdo 05 de 1997, creó el Fondo Pensional de la Universidad Distrital y posteriormente, mediante Acuerdo 003 de 2005, reestructuró el contenido del anterior acto administrativo. Que desde el año 1997, diferentes administraciones de la universidad, en cumplimiento de las directivas emanadas por el Consejo Superior Universitario, han adelantado la revisión de la legalidad judicial de las diferentes pensiones de la universidad, desarrollando las mesas técnicas para cumplir los componentes técnicos que exige la suscripción del pacto de concurrencia y presentado el cálculo actuarial y sus respectivas actualizaciones, tendientes a lograr que todas las entidades públicas obligadas por ley concurran en la financiación del pasivo pensional de la universidad. Que de otra parte, el Consejo de Bogotá, mediante Acuerdo 696 de 2017, en cumplimiento de la Ley 648 de 2001 y la Ley 1825 de 2017, ordenó la emisión y cobro de estampilla Universidad Distrital Francisco de José de Caldas, 50 años, estableciendo que el 20% de los recursos que se recaudan por dicho concepto
serán para atender el pasivo prestacional por concepto de pensiones, cesantías y gastos a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por este concepto. Que a su vez, el parágrafo primero del artículo 5 del mentado acuerdo señala que el, abre comillas, monto de los recursos correspondientes al pasivo prestacional por pensiones y cesantías se trasladará a la Universidad Distrital cuando se cumplan todos los requisitos pensionales, incluida la suscripción del contrato interadministrativo de concurrencia y la constitución de la respectiva fiducia de conformidad con los requisitos legales, cierra comillas. Que el pago de pasivo pensional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas deberá financiarse con los recursos que destine la Nación y el Distrito de Bogotá para la ejecución del pacto de concurrencia, además de recursos del presupuesto de la universidad y los recursos de la estampilla, entre comillas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años. Que mediante Acuerdo 03 de 2015, el Consejo Superior Universitario expidió el Estatuto de Contratación de la Universidad y en el literal F del artículo 8 dispone que para suscribir contratos de fiducia, sin importar la cuantía, el rector requiere autorización previa del Consejo Superior. Que a través de Acuerdo 04 de 2023 del Consejo Superior Universitario expidió el, abre comillas, régimen financiero y estatuto financiero y presupuestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cierra comillas. Que en ejercicio del principio de autonomía universitaria determinó en su artículo 8, 73 y subsiguientes que el presupuesto de la universidad se manejará a través de diferentes fondos, siendo necesario identificar la unidad ejecutora de aquel. Que conforme a lo descrito, se hace necesario precisar las competencias, funciones y demás aspectos necesarios para el funcionamiento del fondo para el pago del pasivo pensional, así como otorgar las respectivas autorizaciones al rector para adelantar el proceso y suscripción de un contrato de encargo fiduciario a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 2337 de 1996 y el acuerdo 694 de 2017. Que de acuerdo con el estudio del cálculo actuarial, actualizado con corte a 31 de diciembre de 2021, la universidad cuenta con 649 pensionados, con un pasivo pensional que asciende a 821.610.182.518 pesos a precios de 2021. Cálculo que se actualiza cada año conforme a los criterios definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el comportamiento de los indicadores macroeconómicos. Que es necesario actualizar las normas que regulan el fondo del pasivo pensional de la universidad para acompasarlo con las normas que regulan la estampilla Prouniversidad Distrital y los acuerdos proferidos por el Consejo Superior que regulan la gestión contractual, financiera y presupuestal de la universidad y los acuerdos alcanzados para la suscripción del pacto de concurrencia. Que en sesión número 005 desarrollado el 13 de junio de 2023, la Comisión Tercera Permanente del Consejo Superior avaló para su presentación y posterior aprobación por parte del plenario del Consejo Superior Universitario el proyecto de acto administrativo en comento. Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria número 013 del 15 de junio de 2023 aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo, entre comillas, por medio del cual se reestructura el fondo para el pago del pasivo pensional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan otras disposiciones, cierra comillas. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Es necesario, como una nota adicional, precisar que el nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital tendrá vida institucional cuando el Consejo Superior Universitario lo expida y publique
mediante el acuerdo correspondiente. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos Reforma y Emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Finalizando nuestras zonas musicales, les presentamos un ska a la desesperanza, una canción que nos dice: ¿dónde está el amor hacia el otro? Los muertos parecen no tener valor, ¿cómo es posible que todo vaya peor? Escalariac es una banda española que con su canción Oligarquía nos invita a despertar, a sentir más y no precisamente hambre, sino cultura y otredad, una petición a que no nos maten más el corazón. Escuchemos Oligarquía. ¿Cómo es posible que todo vaya peor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Tanta tristeza, cuánto cadáver, tanto descontrol. Hay descontrol, hay descontrol. Si no tienes corazón, oligarquía, oligarquía, oligarquía. Nunca tuviste ni corazón ni respeto por toda la gente, no le dabas valor. Libros donde no hablan nuestros héroes, textos de desinformación. ¿Cómo es posible que todo vaya peor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Tanta tristeza, cuánto cadáver, tanto descontrol. Hay descontrol, hay descontrol. Si no tienes corazón, oligarquía, oligarquía, oligarquía. El hambre crea el descontrol, produciendo muchas peleas. A plena luz del sol sangra nuestra América. Los muertos no tienen valor, si el dólar domina esta tierra, no usas tu corazón, oligarquía de nuestra América. Pedimos pan, pedimos vino, pedimos más, no nos mates el corazón. Pedimos pan, pedimos vino, pedimos más, no nos mates el corazón, oligarquía, oligarquía, oligarquía. Nunca tuviste corazón, oligarquía, oligarquía, oligarquía. Nunca tuviste corazón. Univertopías y sus reflexiones sociales. En Univertopías y sus reflexiones sociales vamos a pasar un video en forma de audio, por supuesto, que ha estado circulando por las redes sociales desde que se conoció la despedida de este mundo terrenal de Pepe José Mojica, expresidente del Uruguay, exguerrillero y hoy luchador popular, porque sus enseñanzas seguirán vigentes y algunas de ellas están en una serie de frases que en este video en forma de audio se presentan. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Quiero el progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero, los afectos. ¿Y qué son los afectos? El amor explosivo cuando sos joven,
Sí, los hijos, la familia, los amigos. Y cuando sos viejo, el amor, una dulce costumbre, una mansedumbre melancólica y un truco, un entretenimiento, hablando cuentos con los que hemos vivido, porque al fin y al cabo, ¿qué mierda nos llevamos cuando nos vamos en un cajón? Por eso, compañero, es muy larga, sinuosa y compleja la lucha que hay por delante. Pero ¿qué sentido tiene la vida si nos quitan la esperanza de soñar con un mundo un poco mejor? No lo dudes. Si tuviera 2 vidas, las gastaría entera para ayudar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo. Este es el homenaje que Univerto Pías hace a José Pepe Mujica. Dale, Daniel, sigue con tu informe. Síntesis de la sesión plenaria del Congreso el pasado miércoles 14 de mayo. En sesión plenaria del Senado de la República ocurrió lo que se temía. El llamado a la consulta popular por parte del pueblo fue ignorado por los congresistas, quienes a través de una leguleyada se negaron a aprobar este mecanismo de participación. Así es, la consulta popular propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero apoyada en las calles masivamente por el pueblo, fue tumbada con una votación final de 49 votos en contra y 47 votos a favor. Resultado que por supuesto generó fuertes críticas al interior del Capitolio Nacional, donde no se hicieron esperar los enfados y denuncias por parte de algunos congresistas como María José Pizarro, Inti Asprilla y el mismísimo ministro del Interior Armando Benedetti, quienes aseguran que las votaciones tuvieron varias incongruencias con el fin de viciar el resultado final. Una de las principales quejas tiene como antagonista al señor Efraín Cepeda, congresista de la República, quien incluyó la votación de una apelación sobre el hundimiento de la reforma laboral antes que el de la votación sobre la consulta popular, estrategia que sirvió como un desvío a la atención del punto principal de esta sesión plenaria y que a su vez le sirvió a la oposición para lavarse las manos y dejar claro su supuesto apoyo al no hundimiento de la reforma laboral, pero que dista con sus rostros de felicidad cuando se dictaminaron los resultados. Sumado a ello, hubo reclamos también sobre el tiempo que transcurrió entre la presentación de la apelación y su inclusión en la votación, pues esta había sido presentada hacía ya varios meses, e incluirla justo antes de la votación generó sospechas y dejó clara cuál era la verdadera intención de personas que ganan 48 millones de pesos al mes, pero que celebran quitarle remuneración por horas nocturnas a quienes apenas ganan un 2.92% de esa suma. Como cereza del pastel, el desfase en los tiempos y el ajetreo de procedimientos hizo que 5 congresistas, entre ellos Marta Peralta, Angélica Lozano, Richard Fuelantala y 2 más, de los cuales se desconoce el nombre en los reportes que se han emitido, no pudieron votar
pero por deliberaciones sin las garantías necesarias o porque ante las incongruencias se retiraron justo antes de empezar la votación. Así pues, la ausencia de estos 5 votos, sumada a las denuncias de irregularidades en el conteo de los votos emitidos, así como el presunto voto doble por el no del senador Edgar Díaz, encendiendo un gran descontento no solo en los congresistas que apoyaban la consulta, sino en el pueblo, que ve como fraudulento o ilegítimo dicho procedimiento. Intentando ver algo de positivo en todo esto, se evidencia como una vez más la hoy oposición, que por años fue gobierno, no hace más que ponerse en contra del pueblo, haciéndole de una u otra manera campaña al progresismo de cara a las próximas elecciones presidenciales y del Congreso en el 2026, pues es multitudinario la gente que seguramente no dará un solo voto a la oligarquía tradicional. Y no es para menos, el país merece un Congreso decente, que respete la Constitución y vele por la integridad del pueblo y no de sus intereses. No queda más que seguir luchando y haciendo frente a toda la bancada nefasta de opositores que se oponen a las reformas que buscan dignificar la vida del pueblo. Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir. Propongo de inmediato la reunión con las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el siguiente paso, afirmó el presidente Gustavo Petro. Y hasta aquí, Univertopías y sus reflexiones sociales. Univertopías y sus reflexiones sociales. Queridos radioyentes, esto ha sido todo por hoy en nuestra aventura por Univertopías. Esperamos se hayan informado y educado un poco con lo que nuestros miembros del equipo trajeron para ustedes en esta emisión. Recuerden que seguiremos trabajando arduamente para esclarecer las coyunturas de la Universidad Pública Superior en Colombia. Muchas gracias, hasta la próxima. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Y una vez terminada nuestra emisión radial, damos inicio a nuestra emisión suplementaria, agradeciendo la dirección que ha tenido hoy en el programa Daniel González, agradeciendo el trabajo técnico de Andrés Rodríguez y de Paula Rivera. En nuestra emisión suplementaria vamos a trabajar en 2 segmentos. Por un lado, el segmento Univertopías y el proceso de paz en Colombia, con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones, la relación entre cultura y conflicto armado interno colombiano, el ítem Una democracia y una justicia de baja intensidad que conducen a la desconfianza, a la ilegalidad. Y en el segmento El camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos, seguimos revisando el decreto
319, por medio del cual se adiciona el capítulo 5 al título 4 de la parte 5 del libro 2 del decreto 1075 de 2015, único reglamentario del sector de educación, y se establecen los elementos mínimos para el diseño e implementación de los planes de formalización laboral en las instituciones de educación superior estatales u oficiales. Seguimos revisando, en este caso el decreto, ya revisamos los considerandos, ya revisamos la primera parte del articulado y nos quedan los artículos que tienen que ver con las fuentes de financiamiento, los plazos, la protección de los docentes y administrativos vinculados al momento de erogarse este decreto y protegidos a través del proceso de formalización que se desarrolle en cada entidad, el seguimiento y finalmente los procesos de control de los sindicatos y del Ministerio del Trabajo y de Educación. Y en segundo término, dentro de este mismo segmento se va a presentar la carta que la Vicerrectoría Académica le presenta al Consejo Superior Universitario, producto de un derecho de petición que hace uno de los miembros del mismo, con relación a los concursos del año 2024. Arrancamos de una vez nuestro segmento informativo, pero primero nos vamos a nuestro primer tema musical. En este caso, con la importancia del papel del docente, una composición de Juan Pablo Peláez, música de Juan Pablo Peláez y Marco Daniel Rodríguez, video realizado por Le Cuento La U. El legado, una canción para la educación. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso, el que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer, porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia continuamos con la lectura del documento Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Continuamos con el título La relación entre cultura y conflicto armado interno colombiano, y trabajamos el día de hoy el ítem Una democracia y una justicia de baja intensidad que conducen a la desconfianza y a la ilegalidad, que dice: en Colombia, la promesa de la democracia no se cumple para todos, pues es uno de los países más
inequitativos. La corrupción es uno de los fenómenos más constantes y fuertes en la vida diaria de la sociedad colombiana y afecta a todos los niveles de la institucionalidad. La impunidad tiene niveles inimaginables, además de que como sistema no llega a todos por igual. La corrupción y la ilegalidad en instituciones del Estado, de la política y en sectores de la fuerza pública, sumadas a la impunidad frente a los innumerables actos de violencia, impiden que las oportunidades y la protección alcancen al conjunto de la población y que muchos se sientan abandonados por el Estado. Este sentimiento de no tener un lugar conducen al desapego e incumplimiento de la ley, al desprecio por las autoridades y por el Estado, lo que fortalece la cultura de la ilegalidad y la ausencia de corresponsabilidades, como exhibieron manifestantes que marcharon en varias capitales latinoamericanas portando carteles que decían, comillas, la desigualdad es el corazón del desencanto social, cierra comillas. Continúa el texto. El abandono del Estado es una de las expresiones más frecuentes en los testimonios recibidos, tanto de víctimas como de responsables. En 2.699 entrevistas realizadas aparece una o varias veces la noción de abandono o ausencia del Estado. Esta, además de ser para muchos una realidad, es un sentimiento profundo, es un reclamo, la ausencia del padre. Se sienten desconocidos, inválidos, que no cuentan para el Estado, como lo nombra un comandante de un grupo post-desmovilización al hablar de razones para su ingreso y permanencia en la guerra. Comillas. ¿Cómo pretender negar en mi concepto el abandono? Yo digo que el abandono del Estado yo lo sentí como la falta de padre, como un padre que nos acoja, ni que nos ayude a poner en orden. Es una cosa como que está más acá que en la racionalidad política. Es que es como yo no hago parte de nada, es como cuando usted no tiene familia, usted no viene siendo como nada, ni tiene un anclaje porque no es parte de un líder. Pues el líder del país es el gobierno, entonces tiene que ser una cosa en general, porque en parte van así. Es que yo he visto por ahí en partes que llegan en el helicóptero y no lo apagan. Lo tienen ahí prendido y hablaron 2 o 3 o 15 minutos y ¡blum! Mandan un poco de ejército, entonces la presencia militar no soluciona la cosa. Cierra comillas, se señala la cita y continúa el texto. Por lo demás, si quien imparte la ley no la cumple y si quien debe cumplirla no recibe del Estado la protección y las condiciones necesarias para una vida digna, no hay un vínculo posible de corresponsabilidad. La anomía se instala como el camino y el resultado de una democracia incompleta o de baja intensidad. Y la violencia y la ilegalidad se vuelven las herramientas más útiles para el logro de derechos y beneficios. Al respecto, el comisionado Carlos Martín Berenstein dice: la impunidad es descrita por las víctimas con dolor y como una nueva forma de desprecio por la vida, aumentando el abismo de desconfianza por el propio Estado. La impunidad destruye la posibilidad de reconstruir una relación ética entre la gente, donde la vida y los acuerdos mínimos para cuidarla sean respetados por todos. La mentira y la negación son institucionalizadas y defendidas, impidiendo que la historia de las víctimas tenga un carácter público y por lo tanto una apropiación de la sociedad sobre sus realidades. Se señala la cita y continúa el texto. La guerra debilitó el soporte normativo, acercó el camino de la ilegalidad y la violencia a la vida cotidiana de las comunidades y sobre todo destruyó las redes sociales que son el soporte de la vida en comunidad y de la corresponsabilidad que nos hace ciudadanos. Finalmente,
En la reunión propuesta por la Comisión de la Verdad para recoger aportes para el capítulo sobre recomendaciones, Pablo de Grey enumeró los efectos de este estado de cosas. Los grados de confianza cívica en Colombia son muy bajos. Lo mismo sucede con los grados de confianza en las instituciones y los índices de solidaridad social. Además, los niveles de intolerancia en Colombia son bastante altos. La gente se considera en riesgo y siente que está invitada permanentemente a tomar una acción defensiva de manera preventiva. Eso alimenta la posibilidad de conflicto, sumado a la capacidad de seguir normas de forma reflexiva, que en Colombia es bastante baja. De esta manera, una serie de antivalores se convierte en rasgos culturales que suman a la persistencia del conflicto armado y el narcotráfico, convirtiéndose en sentido común, en una manera natural de llevar la vida y relacionarse, en vez de elevar el valor de la vida en común. Estos antivalores destruyen la comunidad, por lo que es necesario nombrarlos y enfrentarlos uno a uno y en sus interconexiones: inequidad, corrupción, ilegalidad, impunidad, desigualdad, desprecio por el Estado y por lo público, mentira institucionalizada, paradigma, pragmatismo e inmediatismo en los logros económicos, intolerancia, rechazo a la forma reflexiva o al discernimiento. Todos estos elementos deben ser destituidos de la matriz del sentido común para poder vivir en comunidad. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Continuamos en nuestra próxima emisión con los daños culturales que profundizaron las insurgencias, el paramilitarismo y el narcotráfico. Y hasta aquí Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y terminado el segmento Univertopías y el proceso de paz en Colombia, volvemos en nuestra zona musical con el homenaje que se hace a Pepe Mojica. Esta vez Silvio Rodríguez, en una canción que escribe a propósito de los trabajos realizados por José Pepe Mojica, el cantante Silvio Rodríguez, y que va a titular Más por venir. Aquí el homenaje de Silvio Rodríguez a Pepe Mojica. Este es mi saludo desde Cuba a ti, a Lucía. Estos versos los compuse en el 2009, cuando te escuché decir algunas cosas. Hace unos días los terminé y les puse esta música que vas a escuchar ahora. Un poco motivado por el llamamiento de León, de nuestro querido León Gieco. En fin, un abrazo infinito. Más por venir. El daño que me hiciste se fue por donde vino, se fue por donde vino. Aprendizaje triste, pero no mi destino, pero no mi destino. Jamás soñé venganza, ni prolongué lamentos, presentí la esperanza tras la sombra del viento. Y me crecí de todo, lo bueno y lo terrible, lo bueno y lo terrible, escudriñando modos de ensanchar lo posible, de ensanchar lo posible. Supe arrancarme clavos y seguir sonriente, no quise ser esclavo de una
una cuenta pendiente. La vida se hace breve para hacerla mejor, para hacerla mejor. Espero que quien quede viva para el amor, viva para el amor. La vida fue a mi lado por donde supe ir, la vida fue pasado, pero más por venir. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. En el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos, el día de hoy continuamos con la revisión del decreto 391, por medio del cual se adiciona un capítulo al título cuarto de la parte quinta del libro 2 del decreto 1075 de 2015, único reglamentario del sector educación, y se establecen los elementos mínimos para el diseño e implementación de los planes de formalización laboral en las instituciones de educación superior u oficiales. Y adicionalmente revisamos muy rápidamente un texto que ha estado circulando por las redes y que tiene que ver con un informe que solicita el Consejo Superior Universitario frente a los concursos realizados en el año 2024 en la Universidad Distrital para proveer los cargos de docentes. Arranquemos entonces con el primero de ellos, con el análisis rápido, incluso muy superficial, del decreto 0391 de 2025 del 1 de abril de los corrientes. En nuestras 3 emisiones anteriores hemos revisado los considerandos y estábamos en nuestra sesión anterior revisando el objeto, el campo de acción, qué es el plan de formalización, y habíamos quedado, una vez revisados los elementos del plan de formalización, en el IDEN artículo 25.4.5.5 fuentes de financiación, que señala: las instituciones de educación superior estatales u oficiales deberán disponer de los recursos financieros necesarios para la implementación total o gradual de los planes de formalización laboral, de acuerdo con el análisis del que trata el artículo 25454, es decir, la conformación de los planes de formalización y su materialización del presente decreto, considerando las diferentes fuentes de recursos recurrentes que conforman su presupuesto: recursos propios, aportes de la nación, aporte de las entidades territoriales, entre otras, previo aval o concepto de viabilidad financiera del área competente de la institución. Para la financiación de los planes de formalización laboral, las instituciones de educación superior estatales u oficiales dispondrán de la base presupuestal del funcionamiento generado por, y vienen 3 fuentes. La primera, los recursos a la base presupuestal de funcionamiento adicionales al índice de precios al consumidor IPS asignado por el Gobierno Nacional, de los que trata el artículo 183 de la Ley 1955 de 2019. Eso es producto de la negociación que se desarrolló entre el Gobierno Nacional y los estudiantes, docentes y trabajadores de las universidades en el 2019, y que señalaba que ingresaba una adición presupuestal a las universidades y que esa adición que ingresaba fundamentalmente era para funcionamiento y en particular para desarrollar los procesos de vinculación a la planta de docentes en calidad de temporalidad, es decir, un proceso de formalización, que deben estar allí. Seguramente la mayoría de instituciones van a decir: oh, no están, pero deben responder por ellos. Segundo, aquellos que se incorporen atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y de las normas que lo modifiquen o sustituyan. Es decir, el artículo 86, que es el que señala qué recursos ingresan a las universidades y que son
fundamentalmente para funcionamiento. En ese orden de ideas, destinar parte de ese presupuesto de funcionamiento para funcionamiento, que es la vinculación de docentes. En este caso, los docentes ocasionales y catedráticos ingresan a la planta de las universidades a través de procesos de formalización. Debe haber presupuesto para ello. Y el tercer rubro, los recursos a la base presupuestal de funcionamiento establecidos en el artículo 124 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida. El área competente de la institución emitirá concepto de viabilidad financiera que permita asegurar la cobertura de los planes de formalización de los que trata el presente decreto, así como los demás gastos recurrentes de las instituciones. Este artículo, el 124 del Plan Nacional de Desarrollo, señala fortalecimiento financiero de las instituciones de educación superior públicas. En cada vigencia, la Nación podrá asignar recursos adicionales a la base presupuestal de funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas, sujeto a la disponibilidad presupuestal. Desde el presupuesto general de la Nación, anualmente se asignarán recursos de funcionamiento a todas las instituciones de educación superior que son establecimientos públicos del orden territorial. Para ello, el Ministerio de Educación Nacional establecerá con estas instituciones los mecanismos de distribución. La Nación podrá transferir o distribuir recursos adicionales de inversión a las instituciones de educación superior públicas, sujetos a la disponibilidad presupuestal y orientados a financiar proyectos de inversión que promuevan el fortalecimiento de la calidad de acuerdo con las líneas que sean definidas por el Ministerio de Educación Nacional, incluidos proyectos de infraestructura, físicas y tecnológicas, entre otras. Estos recursos no constituirán base presupuestal para las instituciones de educación superior públicas. Y el parágrafo señala: las instituciones de educación superior públicas que reciban recursos provenientes de lo previsto en este artículo presentarán al Ministerio de Educación Nacional los planes y seguimientos correspondientes al uso de los recursos recibidos en cada vigencia. Eso quiere decir que hay unos recursos que van a ingresar por plan de desarrollo si hay dos cosas: uno, las fuentes de dónde entregarlo, y dos, unos planes de inversión en los que se haya que gastar, en los que se haya que trabajar. Aquí habría un problema y hay que mencionarlo, y es que dice con claridad que son recursos de inversión. La formalización laboral no es un recurso de inversión, es un recurso de funcionamiento, porque los docentes entran a la planta, a la carrera. Hay que tener cuidado entonces con este tercer ítem. Pero no son los únicos ítems que hay. Habrá que ver cómo en las universidades se desarrollan otros ítems, teniendo por ejemplo en cuenta en el proceso de negociación que ASPO acaba de iniciar con la administración, en donde se le presentan una serie de propuestas para ese proceso de formalización. Y uno es el primero de aquí, es decir, que los rubros que se dieron desde 2018 y 2019 para producto de la negociación deben estar en algún sitio. Otro elemento tiene que ver con si se da el proceso de modificación al artículo 86 de la Ley 30, que se asegure que esos ingresos que van a entrar adicionales sean por lo menos en un 50% para formalización. Que se entienda que si hay profesores que se van a formalizar, seguramente el presupuesto de profesores ocasionales y catedráticos se va a disminuir, y entonces de allí se pueden pasar recursos. Por cada docente que se formalice, seguramente el presupuesto de allí se va a recoger y se puede ir pasando a la nómina de profesores de carrera en procesos de formalización. Que los convenios que se tienen hoy con la universidad o entre la universidad y otras instituciones aseguren un 3% para los procesos de formalización, y que en la medida en que se vayan dando, vayan asegurando un rubro que se vaya volviendo un rubro fijo y estable. Y finalmente se ha propuesto que las cuotas partes se resuelvan, como ha estado manifestando en nuestras emisiones la profesora Olga Esther Salcedo, lo que significaría un 45% de presupuesto adicional o de presupuesto que queda liberado para que la universidad lo utilice en los procesos de formalización.
Así que ahí está, presupuesto hay, el presupuesto tiene que estar y en esa medida entonces es una factibilidad real, válida, que se puede hacer el proceso de formalización. Bien, el siguiente artículo, que es el artículo 25456, plazo, que señala: las instituciones de educación superior estatales o oficiales, dentro de los 12 meses siguientes a la expedición del presente decreto, en el marco de la autonomía, estructurarán los planes de formalización laboral e inmediatamente iniciarán los procesos de vinculación del personal, asegurando como mínimo un avance del 40% del plan de formalización laboral a 31 de diciembre del 2026, es decir, en el 2026, al terminar el año, el 40% de formalización debe estar realizado. Si estamos hablando de 1.400 docentes, el 40% de 1.400 docentes son alrededor de 4.800, alrededor de 5.000 deben estar ya formalizados. Y del 80% a 31 de diciembre del 2027, es decir, un año después, el 80% de estos profesores ya debe estar formalizados. Estamos hablando de 1.400 profesores, entonces alrededor de 900 de 1.000 profesores ya deben estar formalizados. Viene el artículo protección personal docente y administrativo, que se incluirá con el artículo 25457. En el marco de la autonomía y las necesidades operativas, las instituciones de educación superior estatales u oficiales procurarán la adopción de medidas que minimicen el eventual impacto en las condiciones laborales del personal docente y administrativo, en condición de transitoriedad, vinculado al momento de la expedición del presente decreto y durante la implementación de los planes de formalización laboral de acuerdo con la normatividad vigente. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que desde el 1 de abril, cuando salió este decreto a la luz, los profesores ocasionales, catedráticos y honorarios están asegurados en las universidades y se les debe garantizar su estabilidad laboral, independientemente de cómo se dé el proceso de formalización, es decir, independientemente de cómo se van cubriendo las vacantes. Si, por decir algo, se cubrió la vacante de un docente de la universidad distrital que está en condición de ocasionalidad o de hora cátedra, a este no se le podrá excluir, se le darán garantías para que pueda continuar en la universidad con unas materias similares, con una asignación académica similar. Es decir, el proceso de formalización no implica que los cargos que se vayan cubriendo y no queden cubiertos por el docente que allí está realizando la actividad, este docente no queda en riesgo, sino que la universidad garantiza cómo se mantiene en su labor de temporalidad o en el proceso de formalización sin que pierda esa disposición. Así que uno de los criterios que hay que mencionar aquí es que los docentes que estaban a 1 de abril deben tener garantizada su estabilidad laboral, y hay que llamar a la administración para que los docentes que fueron excluidos el 30 de marzo, el 28 de marzo o días antes, con la trampa que les hicieron de disminuir los cursos, deben ser restituidos, porque algunos de ellos o casi todos llevaban más de 20 años vinculados a la universidad distrital y se les excluyó justo en el momento en que su proceso de formalización iba a empezar. A ellos hay que garantizarles que retornen a la universidad para que continúen con este proceso. Viene el artículo que se denomina 25458 seguimiento, que señala el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional o el Departamento Administrativo de la Función Pública harán seguimiento al diseño e implementación de los planes de formalización laboral en el marco de sus competencias. Las organizaciones sindicales que cuenten con afiliados sindicales en las respectivas instituciones de educación superior estatales o oficiales participarán en el seguimiento al diseño e implementación de los planes de formalización de acuerdo con las socializaciones que realizarán las instituciones de educación superior estatales u oficiales y los informes emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. Y termina con el parágrafo: el proceso de seguimiento anteriormente mencionado no sustituye la competencia que le corresponde al Ministerio del Trabajo en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control en materia de la suscripción de los acuerdos de formalización laboral de acuerdo con lo establecido en la Ley 1610 de 2000.
13. Por lo anterior, el proceso de seguimiento acá mencionado implica el desarrollo de principios de coordinación establecidos por la Ley 489 de 1998, es decir, el Ministerio del Trabajo hará el seguimiento, pero ese seguimiento estará coordinado con las organizaciones sindicales de cada institución. Y hasta aquí el decreto. Ahora nos vamos a revisar el informe que entrega la Vicerrectoría Académica al Consejo Superior Universitario, en el que señala cómo se dieron los concursos del año 2024. El documento señala lo siguiente. Se titula, o su referencia es Informe Concurso Docente 2024, está fechado el 9 de mayo del 2025 y está dirigido a los señores del Consejo Superior Universitario, y señalan lo siguiente. El acuerdo número 02 del 2024 del Consejo Superior Universitario, por el cual se reglamenta el proceso de concurso público de méritos para la provisión de cargos en la planta de personal docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y se dictan otras disposiciones, cierra comillas, en la norma que rigió el concurso 2024. La resolución número 031 de la Vicerrectoría Académica, mediante la cual se dio apertura al concurso docente 2024, las resoluciones 47, 52, 58, 65, 85, 94, 98 y 109 de 2024 de la Vicerrectoría Académica, mediante la que se modifica el cronograma del concurso y se realizan aclaraciones, como se indicó antes. Con la resolución 031 del 2024 de la Vicerrectoría Académica se declaró la apertura del concurso público de méritos en la modalidad de convocatoria abierta para la provisión de 87 cargos vacantes en 71 perfiles en la planta de personal docente de carrera de tiempo completo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la siguiente manera. Ciencias, Matemáticas y Naturales 8 vacantes, Artes, ASAP 10 vacantes, Medio Ambiente y Recursos Naturales 10 vacantes, Tecnológica 16, Ciencias y Educación 21, Ingeniería 22, para un total de 87. Se señala que hay una serie de fases. El artículo 9 del Acuerdo 02 del Consejo Superior Universitario define las fases del concurso. 1. Preparatoria. 2. Inscripción y cumplimiento de requisitos habilitantes. 3. Factores de evaluación y finalización, el cuarto. Las fases fueron ejecutadas de la siguiente manera. Fase 1, preparatoria. En esta fase se adelantó lo relacionado con la preparación de la apertura del concurso docente 2024. Se solicitó a la Oficina de Talento Humano un reporte del número de cargos vacantes en la planta de personal que han renunciado, fallecido y pensionado. De igual forma se solicitó a la Oficina Financiera y a la Oficina Asesora de Planeación el certificado de disponibilidad de los recursos para cubrir los emolumentos de las vacantes del concurso docente. Una vez lo anterior, los consejos de facultad definieron los perfiles que posteriormente se presentaron al Consejo Académico para su aprobación. Finalmente, con los insumos antes mencionados, el Consejo Académico aprueba la apertura del concurso docente y autoriza a la Vicerrectoría Académica la apertura del mismo mediante resolución, en el que se definió el cronograma, los perfiles y las actividades específicas, y viene la tabla que presenta esta fase de ejecución. Dice así: se presentan las evidencias de los resultados de la fase de ejecución, y aparece el artículo 11, certificación de cargos vacantes, Oficina de Talento Humano, Vicerrectoría Administrativa y Financiera entregan los documentos correspondientes. La primera, una certificación de plazas docentes que los docentes debemos tener para el proceso de formalización. La segunda, una certificación presupuestal de la Vicerrectoría que los docentes debemos tener para señalar que hay presupuesto para la formalización. Luego viene el artículo 12, aprobación de perfiles. Dice que los consejos de facultad recomendaron al Consejo Académico los perfiles de acuerdo con las necesidades de los proyectos curriculares y de los programas académicos. ¡Ojo! Dice que fueron los consejos de facultad los que recomendaron al Consejo Académico los perfiles. Viene el artículo 13, declaratoria de apertura del concurso. Dice que la resolución del año 2024, en particular la 031, dio la apertura de los concursos, y que el artículo 14, publicación de la convocatoria, se hace por parte de la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, en diario de circulación nacional, en este caso La República, redes sociales y diferentes medios de comunicación universitario, en un aviso de prensa, y se presenta el aviso. La convocatoria del concurso también se publicó en la página web y redes sociales de la universidad, en donde se dispusieron diferentes videos permanentes de orientación a los aspirantes. Viene la segunda fase,
Inscripción y cumplimiento de requisitos. El cronograma del concurso estableció la actividad para la inscripción de los aspirantes en el sistema de gestión de concurso docente, el cual se desarrolló del 4 de junio al 2 de julio del 2024. En esta fase se registraron 3.054 aspirantes. Ojo, para 87 plazas se registraron 3.054 aspirantes. Según el artículo 16 del Acuerdo 02 del 2024, los requisitos habilitantes son, y aparece un scroll que no se visualiza, pero que más o menos deja ver que dice artículo 16, requisitos habilitantes, y se señalan allí 4 requisitos: título de pregrado, títulos de posgrado, experiencia docente universitaria especificada para cada uno de los perfiles, dejando claro que si son títulos internacionales deben ser avalados por el Ministerio de Educación Nacional, y el cuarto, estar habilitado y no inhabilitado por algún proceso judicial. Continúa el texto con lo siguiente: la Vicerrectoría Académica realizó la verificación de los requisitos habilitantes. Posterior a la verificación se publicaron los resultados de quienes cumplieron y no cumplieron los requisitos, quedando 435 inscritos activos. De 3.059 personas, solamente quedan habilitados 435. Sobre esta verificación de requisitos habilitantes se recibieron 595 reclamaciones, que fueron respondidas por parte de la Vicerrectoría Académica, de las cuales se aceptaron 80. De este modo, 515 aspirantes adquirieron la calidad de concursantes. Luego de un proceso de tutela se agregaron 2 concursantes más para un total de 517. Habría que revisar si estas 2 tutelas tuvieron éxito en cuanto a que lograran finalizar y estar dentro de los 39 ganadores. Habría que revisarlo. La figura 1 muestra la proporción de aspirantes que cumplieron con todos los requisitos habilitantes. Y entonces, de 3.054 personas, solamente el 17% cumplen con los requisitos habilitantes, después de haber hecho un proceso de querellas y un proceso de tutelas. 517 continúan en el concurso. Los demás, que son más de 2.400, quedan por fuera del concurso. Como se observa en la figura, de la totalidad de los aspirantes, el 17% cumplió con los requisitos habilitantes, el 83% restantes no cumplió. No lo hizo por presentar títulos de pregrado o posgrado no considerados en términos de referencia del concurso 2024, consignados en la convocatoria normada por la resolución 031. El no cumplimiento de requisitos habilitantes también es atribuible a soportes no cargados en el sistema de gestión o el cargar soportes inválidos. Posterior a la fecha de verificación de requisitos habilitantes, la Vicerrectoría Académica procedió a realizar la declaratoria de concursantes. Se presenta la evidencia de dicha actividad. La figura 2 muestra que se declararon 517 concursantes, los cuales quedaron habilitados para presentar pruebas orales y escritas y para calificación de certificación de dominio o clasificación en segunda lengua. De estos, el 12% correspondió a concursantes que eran docentes de vinculación especial activa en la Universidad Estatal Francisco José de Caldas. De 517 concursantes habilitados, no de los 3.000 y pico, se señala que solamente el 12% vienen de vinculación especial. Lo que quiere decir que la tesis en la que con estos concursos se viene asesinando la vinculación de los profesores ocasionales y catedráticos es completamente validado con este porcentaje. 12% no más. Ahora habría que ver cuántos entraron dentro de los 39. La caracterización de los concursantes fue la siguiente: el 73% de los concursantes pertenecen a género masculino, mientras que el restante 27% son de género femenino. Se presentan los rangos de edades de los concursantes y viene una gráfica en la que se deja ver que la mayor parte de los concursantes, más del 46%, están entre 40 y 50 años, y en un segundo bloque de 36%, un poco más, están concursantes entre 30 y 40 años. Los otros están en muchos menos porcentajes.
En la tabla 2 se presentan las evidencias de los resultados de la ejecución de la fase. Fase 2, inscripción y cumplimiento de requisitos, y se señalan los artículos, los encargados de cada fase. Así sepamos que lo hicieron externos, aquí están escribiendo que lo hicieron la Vicerrectoría Académica, cuando sabemos en la práctica que fue un personal contratado externamente el que hizo estas tareas. Pero bueno, aquí dice que está para demostrar que esto lo hicieron el artículo 15, inscripción de aspirantes, requisitos habilitantes, verificación, cierre de fase de cumplimiento, que lo hizo la Vicerrectoría Académica y algunos otros, el acta número 1 de resultados de verificación de requisitos habilitantes y el acta número 2 de publicación de resultados de aspirantes. Fase 3. Calificación, factores de evaluación. El artículo 20 del Acuerdo 02 del 2024 del Consejo Superior Universitario indica que los factores de evaluación son: 1. Prueba escrita en el artículo 21, 2. Prueba oral en el artículo 22, 3. Dominio de clasificación de segunda lengua, artículo 23, y 4. Hoja de vida, artículo 25. En esta fase se calificaron los factores de evaluación de las competencias profesionales de conocimiento y comunicativas, según lo contenido en el artículo 10 del Acuerdo 02 del 2024, y se señalan los apartes del acuerdo que tienen esas solicitudes. En cumplimiento de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 02 del 2024, los temas y los criterios de evaluación de las pruebas orales y escritas fueron propuestos por los consejos de facultad y aprobados por el Consejo Académico. Por su parte, la designación de pares evaluadores se realizó en cumplimiento del artículo 19 del Acuerdo 02 del 2024. Se supone que las facultades presentan sus ponentes, el Consejo de Facultad señale quienes quedan, y aquí se señala: de esta manera, para la designación de pares evaluadores se recibieron de los consejos de facultad las propuestas para ser aprobadas por el Consejo Académico para su aprobación. Frente a los pares evaluadores es necesario anotar la dificultad de su consecución. Esto sucedió por dos razones principales. En primer lugar, los jurados internos de manera constante se declararon impedidos o no quisieron participar. En segundo lugar, los numerales 7 y 8 del artículo 19 del Acuerdo 02 del 2024 del Consejo Superior Universitario desestimuló la participación de jurados externos. La dificultad para contar con pares evaluadores ocasionó que un amplio número de sesiones del Consejo Académico tuvieran que tratarse el punto de aprobación de pares evaluadores y se tuviera que realizar ajustes al cronograma de esta fase del concurso. De hecho, durante esta fase se ejecutaron dos cronogramas en paralelo y en el transcurso se apertura un tercer cronograma en respuesta a un mandato judicial de tutela para un concursante que se encontraba en dos perfiles. A partir de la calificación realizada por los pares evaluadores, se encuentra que el 25% de los concursantes declarados por la Vicerrectoría Académica aprobaron la prueba oral, mientras que el 75% no lo hizo. Por su parte, el 19% de los concursantes declarados por la Vicerrectoría Académica aprobaron el examen escrito y el 81% no lo hizo. La prueba escrita se realizó en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la calle 40 y la prueba oral en la sede del ILUT, San Luis. Respecto a las calificaciones del certificado de dominio o clasificación en segunda lengua, se encuentra que el 53% de los concursantes declarados por la Vicerrectoría Académica no cumplieron con un soporte válido del certificado de segunda lengua. Las causas principales para que no se validaran soportes en este factor obedecieron a que se cargaron certificados que no daban cuenta de las 4 habilidades exigidas en el parágrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo 02 del 2024 o que no eran vigentes. También se cargaron certificados de notas de cursos o de niveles no considerados en la resolución 10.035 del 2021 del Mineducación. Por lo tanto, de los 517 concursantes declarados, solo aprobaron y puntearon en este requisito el 47%. Entonces, ojo pues, solo el 25% de los concursantes declarados aprobó la prueba oral. Solo el 25% de 517. Solo el 47% cumple con el requisito del segundo idioma. Y se señala aquí, como se puede observar en la figura 5, el 14% de 517 concursantes declarados por la Vicerrectoría Académica clasificó a la actividad de evaluación de hoja de vida, artículo 25
del Acuerdo 02 del 2024 Consejo Superior Universitario. El restante 86% no continuó participando en el concurso porque la sumatoria de sus factores de competencias profesionales, de conocimiento y comunicativas no fue un puntaje igual o mayor al 70%. Es decir, una vez hecha la prueba de conocimientos y de competencias comunicativas, de los 517, solamente el 14% continúa en el proceso. Es decir, solo 72 personas continúan en el concurso según eso. En la tabla 3 se presentan las evidencias de los resultados en la ejecución de la fase. Se presenta la tabla 3 que dice cuáles son las evidencias de los resultados de esta fase. Y dice que el acuerdo 24, resultado de evaluación de los factores de competencias profesionales de conocimientos, estuvo a cargo de los pares evaluadores y de la vicerrectoría académica, y que se puede encontrar en el acta 3 resultados de prueba oral, escrita, certificados de segunda lengua. Y señala que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 10, resultados de evaluación prueba oral son visibles para el concursante por el sistema de gestión, y que las certificaciones de dominio en segunda clasificación de segunda lengua son visibles también en el mismo sistema. Señala que los pares evaluadores y la vicerrectoría realizaron el acta 5, resultados de prueba oral escrita, certificaciones de segunda lengua. Y finalmente se señala que en la evaluación escrita y oral hay una serie de recursos de apelación y recursos de reposición que fueron atendidos con la protección del habeas data, y viene el proceso de cuarta fase, finalización. De los 517 concursantes habilitados, 39 fueron declarados ganadores por el Consejo Académico, correspondiente al 7.5 de los concursantes distribuidos entre las facultades de acuerdo con lo ilustrado en la figura 6. La Facultad de Artes ASAD obtuvo 5.1%. De las vacantes, la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales 15.4%, la Facultad de Ciencias Educación 23.1%, la Facultad de Ingenierías 30.8%, la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales 5.1% y la Facultad Tecnológica el 20.5%. Del total de 71 perfiles se ocuparon 39 vacantes, es decir, se logró un nivel de éxito del 54.9%. lo cual demuestra una tasa de rechazo real del 45% para aplicaciones que no cumplen con los criterios que fundamentan el mérito según el Acuerdo 02 del 2024 del Consejo Superior Universitario. Qué manera tan interesante de presentar el asunto. Eran 87 plazas con 71 perfiles, y de las 87 plazas solo se cubrieron 39. Luego, el porcentaje que se cubrió no es del 54.9%. El porcentaje que se cubre realmente es 87 de 39 cupos sobre 87 vacantes, que corresponde realmente al 44%. Pero hay que señalar aquí cómo en las pruebas, algunas de corte innecesario, fueron eliminando a profesores de la universidad, fueron eliminando a personal. Se presentan más de 3.050 personas, exactamente 3.054. Se revisan las hojas de vida y solamente quedan habilitados 517, de los cuales muchos tuvieron que entrar por recusación, por reposición y por tutela, porque no eran menos de 500 los que habían ingresado. Y al final solamente se declaran de 87 plazas 39 ganadores, pero se presenta aquí contra perfiles y no contra plazas el porcentaje de éxito, para dejarlo en el caso de la carta de el 54.9%, cuando realmente fue del 44%. Es importante resaltar, dice aquí, que el 55% de los ganadores del concurso 2024 son egresados de la Universidad Distrital. Por nivel de formación, el 63% cursaron en el alma mater su pregrado, el 20% cursó estudios de maestría y el 13.3% estudios de doctorado. Bueno, datos interesantes, pero los interesantes, que son los de formalización, no los vemos.
En aplicación de los artículos 32 y 37 del Acuerdo 02 del 2024 se declararon ganadores y se adelantó la declaración de perfiles y vacantes desiertas. Las evidencias de las actividades se relacionan en la tabla 4. No nos señalan cuántos de los 12% que habían ingresado a los concursos como profesores ocasionales y catedráticos, cuántos de esos ingresaron finalmente. No se señala y eso debe tener seguramente su detalle. Viene aquí la tabla de las actividades de la fase 4 y las actas correspondientes. Vamos a mencionar las actas para que los profesores, para que los implicados las vayan revisando. Cierre de la fase, acta 6, publicación resultados finales. Acta 7, resultados finales con recursos de reposición. Acta 8, publicación con resultados finales definitivos a cargo de la vicerrectoría y se señalan los perfiles correspondientes. Acta 9, publicación de resultados definitivos. Acta 10, publicación de resultados finales. Acta 11, resultados finales con perfiles. Acta 13, declaraciones, perfiles, cargos desiertos. Acta 14, declaración de ganador y perfiles desiertos. Acta 15, publicación de resultados definitivos. Y siguen otras actas, la 16, la 17 y la 18, con algunos ganadores de algunos de los perfiles. Para finalizar y complementar a lo ya dicho en este informe respecto al segundo punto del derecho de petición presentado por el consejero Carlos Andrés Rodríguez Vargas, representante suplente de los egresados, así, comillas, que se requiera la instancia correspondiente a la entrega de un informe completo y detallado sobre los concursos docentes realizados en la vigencia 2024, incluyendo número de plazas ofertadas, número de concursantes, fases de procesos ejecutadas, resultados provisionales y definitivos, recursos de apelación presentados, respuestas a dichos recursos. Y aparece una tabla que dice número de plazas ofertadas 87, número de concursantes 517, fueron malos concursantes, estos son solamente los habilitados, fueron 3054, fase de procesos ejecutadas 4, resultados provisionales y definitivos, evidencias en las tablas adjuntas, recursos de apelación presentados 28, respuestas a dichos recursos 28, eventuales demandas o reclamaciones jurídicas derivadas del proceso 0. Es importante señalar que en este informe presenta datos generales y globales. Para proporcionar información específica de un aspirante o concursante es necesario llegar la autorización de la persona que se encuentra como titular de la información en cumplimiento de la ley de habeas datas. Todas las reclamaciones, recursos y apelaciones fueron contestadas en los tiempos del cronograma concurso docente 2024. Actualmente no se tienen demandas o reclamaciones. Y hasta ahí la carta de la Vicerrectoría Académica al Consejo Superior Universitario. A propósito, tenemos que mencionar que la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, frente a los concursos y frente al decreto, ha estado realizando tareas y trabajos en relación al decreto. Se hizo un foro el Día del Profesor. Y a propósito de los concursos, ha interpuesto un derecho de petición que fue contestado por la administración el mismo Día del Profesor, al que no alcanzamos a hacer referencia el día de hoy, pero será nuestro punto de reflexión en nuestra próxima emisión de nuestro segmento, El Camino Empedrado de los Docentes Ocasionales y Catedráticos. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Y después del camino empedrado deberíamos presentar el tema de Harold Mosquera al docente temporal, pero ya ese fue registrado en la parte de la emisión radial, así que nos vamos esta vez con el tema La educación es la llave, de Little Pipe, en homenaje al papel de los docentes. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Educación para Lorena y para Raúl. Educación para Samara y también para Abdul. Educación necesaria para la juventud. El futuro del mañana lo escribes tú. Para ser alguien tienes que formarte. Si quieres ser grande, empieza por la base. Lo saben los padres, cada día hay clase y desde chiquitito tienen que llegar
La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Una mente libre es una mente abierta. Los libros esconden miles de respuestas. Aprende valores, la suma y la resta. Que aprender es gratis y a nadie molesta. Que somos iguales, venga de donde venga. Que las diferencias se quedan en la puerta. Aquí todo cabe, la escuela está abierta. Aprende jugando, quien gana, quien se esfuerza. Es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Hay educadores, padres y profesores. Tienen la tarea de formar los menores. Pa' que cuando crezcan y ya sean mayores, recuerden lo mucho que se aprendía en el cole. Con dedicación, esfuerzo y tesón, poniéndole cabeza y también el corazón. Que la educación es cosa de dos, de la familia y del profesor. La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que estará contigo allá a lo largo del camino. Tú sabes cuál es la que es. Y nos despedimos con el agradecimiento a todo nuestro equipo técnico, con el agradecimiento a quienes nos oyen a través de las ondas electromagnéticas, a través de la emisión radial, a través de esta emisión de redes sociales y el consabido llamado que siempre hacemos para que la construcción del país y la nación y por supuesto de la universidad, que todas y todos los y las colombianas y colombianos nos merecemos, se logre a través de la lucha y la movilización. Hasta aquí, Univertopías, el día de hoy. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.